Bueno, como es costumbre en este canal, vamos a ir a un lugar nuevo. A ver si adivinan a dónde es. Estoy en Europa y voy a ir a un lugar de surf, a un pueblito surfer que nunca estuve y no conozco a nadie. Ahora estoy en un punto intermedio del camino, en una estación de autobús. Bueno, llegué. Fue absurdamente fácil. Estaba a 400 kilómetros acá. No sabía ni qué colectivo me tenía que tomar. Y fue como que me llevó el camino. Ahora vamos a encontrar el hostel, porque nos vamos a quedar en un hostel voluntariando. Y tengo que buscarlo. Bueno, llegamos a Ericeira. Voy a estar haciendo voluntariado en un hostel que es muy, muy bonito. Ahora, en verdad, hoy fue mi primer día. Después agarré una bici y fui a recorrer la ciudad, a lo cual me tendría que haber llevado la cámara, pero bueno, no importa porque voy a estar acá mucho más tiempo, así que ya la voy a llevar. Y nada, ahora lo que voy a hacer, les voy a mostrar un poquito del hostel, porque miren lo lindo que es el pueblo. Que te parezcas tanto a ella, Marina. Te pareces a mi prima. Bueno, y ahora tengo que ir a comprar unas cosas, así que les voy a mostrar un poquito la ciudad. No voy a ir al centro porque tengo que hacer rápido. Estamos acá con nuestros amigos. Miren cómo le filmé la pierna, que se quebró surfeando. The best Lars. Estamos acá con Lauri también. Y ahora vamos a ir a andar un poquito en bici. Este de acá es el garage, del que básicamente puedo agarrar lo que quiera. Estos son los portatablas que se le pueden poner a las bicicletas. Si ven, las bicicletas acá tienen como un enganche, y ahí también, que se les puede poner, y después uno, si quiere, se agarra una tablita de acá, la que le guste. Yo el otro día usé esta, creo que usé esa. Los trajes de neopren, equipando palas con mi bicicleta. Bien. Bueno, lo que tiene esta ciudad es que es re linda. Olas para todos los gustos hay, porque hay olas de 4 metros, 6 metros. También hay otros lugares que hay olas más chicas. Entonces es re lindo. Pero lo malo que tiene es que muchas veces está el viento de la costa. Entonces viene como un airecito. Pero para que se ubiquen en la época que estamos acá, recién terminó el invierno. Este video es un poquito más como explicativo o así, donde les voy a mostrar la casa y un poquito la ciudad. Después se van a venir los videos de surf. Yo hasta ahora no pude filmar surf por lo que les digo, porque no tengo quien me filme, fui solo. Pero ya voy a encontrar. Ahora mañana me parece que voy a ir a surfear con un amigo. Miren qué linda la verdad. Y ahora estoy yendo específicamente a comprarme unos auriculares, para así puedo trabajar con la compu en la casa sin incomodar a las otras personas. Y ojotas, porque no tengo ojotas. Y perdí mi buzo también. Las casas acá son todas muy bonitas. Es como una arquitectura, no sé, como que parece como que estás en un cuentito. Parece como que estás soñando, ¿viste? Pero no porque sea wow la ciudad de ensueño, sino porque, no sé, es como todo muy lindo. ¡Upa! Es un lugar muy bonito, se siente muy agradable, muy acogedor, la gente muy buena onda. Todos hablan en inglés. En el centro no, en el centro tenés portugueses, ¿no? Pero a donde estoy yo solo tuve que hablar inglés. Hasta ahora no tuve que hablar ni español, ni portugués, ni nada. Se pone medio peligroso. No sé si... No, con la cámara. ¡Ay! ¡Uy! ¡Uy, la madre! No, la lora. ¡Ah, ya no puedo ir para atrás! Está muy inclinado, no sé si se nota. Sobreviví. Me agarré la única bicicleta que no tenía candado.
Se la dejé ahí cuidando al seguridad un minuto. Tengo que comprar rápido, pero no sé dónde están las cosas. Miren los precios que tienen las cosas acá, a ver. Mira, el vino 3 euros, 4. Mira, este 3 euros también. Beirão. El aceite 85. Ah, no, vinagre es eso, vinagre. El aceite grande 5 euros, 2 euros. Es barato Portugal, hermano. Es más barato que Argentina. Mirá, 1 euro sale el aceite ese. Me parece que no tienen lo que yo necesito, che. Ah, sí tienen, mirá. Perfecto, auriculares 4 euros, al toque. Bueno, como hice rapidísimo y no tenían chinelos ahí en el lugar que fui, vamos a ir al centro de la ciudad, que es acá cerquita, bajando esta loma. Uy, esto está medio peligroso. ¡Ah! Me caigo, guacho. Por acá es el centro, miren. A ver si encuentro una ojota barata. ¿Será que encuentro? ¿Será que no encuentro? Uy, este me quiere chocar. A ver. Capaz que hasta llegamos a tomarnos un cafecito. ¿Acá tendrán? Bueno, ahora me fijo. Uy, che, la gente no ni mira para adelante. Mirá, y si vamos por acá, por este lugar, se me cansa el brazo. Vamos a ir al lugar que se llama Playa de los Pescadores. Hay 2 pescadores, que hay un viento ahora en la hostia. A ver si les puedo mostrar un poquito acá cómo es. Sin corte. Ay, casi me pegó un palo. Miren qué lindo. Pero está re ventoso, y para es lo que les digo, que salen unos viendo. Las chicas, lleno de... Bueno, entonces lo que voy a hacer, miren, Maravista. El Maravista. Lo que voy a hacer... vamos a pasar por acá, por otra callecita, esta más chiquita. Pero que hay gente, hay movimiento. Y recién termina el invierno, ni siquiera que es verano. Esa callecita ahí es re linda también. A ver por acá. Ya es famoso, mano. Mire. Walking tour, no, biking tour. El señor arreglando ahí la electricidad. Me gusta la modalidad de hacer videos así en la bici. Está buena, ¿eh? Vamos a hacer un biking tour en cada ciudad del mundo. ¡Buah! No te unas gambas acá. A mí el cafecito que me gusta es ese de ahí en la esquina, porque es recontra barato y tienen internet. Mira, ven y hojas tienen los árboles todavía. No, ahora cuando llegue el verano esto va a ser re lindo. Le tomo un café. Bueno, voy a tomar un café acá. Los chicos jugando, ahí me trajeron un cafecito Yeyo con una nata. No sé si saben lo que es la nata. Es como la típica factura de Portugal. Es rica. Tiene como un relleno como de huevo, como de crema. Pero lo que hace la gente acá le pone canela. A mí no me gusta la canela igual. ¿Por qué le ponía entonces? Sí, está buena. Muy bueno. Bueno, y ya vamos volviendo. Ahora vamos a pasar por una playita más que se llama Praia Azul, que significa South Beach, Playa Sur. Un perro. Es por acá, me parece. Acá, esta tiene pinta que son unas chancletas re baratas, ¿ves? Esto es lo que quiero yo.
A ver cuánto sale. Sale, 15 mangos. No, hermano, muy caro. Mirá qué buena es. Allá, por allá está la playa sur, que es la que me metí el otro día. Ahora la vamos a ver mejor más adelante. Y acá estamos llegando a la playa sur. Me dijeron que hoy no había ola. Sale una olita. De aquel lado, mira la ola que hay. Allá en aquel spot de allá, este lente no lo filma. En aquel spot de allá sale una ola. No sé por qué. No sé si es un spot de los locales o si será por la piedra, pero en aquella parte siempre está rompiendo una ola linda. Y acá ya estamos saliendo, ya nos fuimos del centro. Estoy yendo para el hostel. Me paso de largo, no, tengo que ir por ahí. Bueno, y el último tramo final para ir al hostel es una callecita. Está medio escondida por acá. ¡Wow! Lo bueno es que esto está todo en bajada. Entonces vos venís por acá y tenés el Ericeira Surf House. Primero tiene unos departamentos. A ver. Eso acá. Luego pasás la parte del límite. Esos baldes que están ahí son para lavar el traje. Y después acá tenés el hostel. Bueno, y así terminamos, muchachos, el recorrido. Este es Pablo. Bueno, después uno llega acá, está la parte de la pileta, todo. Después tenemos un pizarrón, todos los días hay clases de surf. Son a diferentes horas y hay dos niveles. Tenés el nivel 1 y el nivel 2. Son en diferentes horarios. Ahora no sé por qué no está el horario del nivel 2. Bueno, les sirvo el desayuno. Hoy hay un evento de música en vivo. Hay clases de surf skate. Y bueno, masajes, clases de yoga. Ayer estuve en una clase de yoga, está muy bueno. Después, bueno, no sé si les mostré mis habitaciones ya. Si no se las mostré, ahora se las muestro. Por acá. Esta es como la habitación de los voluntarios. Nada, acá repiola. Y tengo la ventanita que da al patio. Come on, roll with me till the sun goes down. Oh, girl, yeah. Take a ride with me, baby. You by my side. How does it feel? You and I. Oh, girl, yeah. Take a ride with me, baby. You by my side.